Queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y para mí, su servidor Manuel Ospino, es sencillamente un privilegio del cielo comentar para ustedes en esta ocasión la lección número 4 de nuestro presente folleto de escuela sabática, que se titula en esta ocasión Parábolas. ¿Qué cosa es lo que nosotros vamos a estudiar? Vamos a estudiar la función del uso de parábolas en el ministerio de Jesús. Vamos a estudiar una de sus parábolas centrales, la parábola del sembrador, juntamente con otras que destacan algo en común: el poder, la efectividad, la palabra de Dios como el elemento vital, el elemento vivificador para que el crecimiento en Cristo sea una obra perfecta, realizada por el poder de Dios y no por el poder del hombre. Imposible de realizar por el poder del hombre, pero allí donde Dios la realiza, donde Dios la obra, donde se le permite hacerlo, la obra de Dios es una obra perfecta. Vamos entonces a recordar, antes de orar, nuestro complemento escrito, nuestro bosquejo escrito que ha sido resumido para que usted tenga frescas las ideas principales de este comentario grabado, y el enlace de descarga, en caso de que sea primera vez que usted vea este video comentario. Su enlace de descarga estará disponible en la descripción de este video y en los comentarios del mismo. Muy bien, habiendo dicho eso, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo número 4, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Marcos 4, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 34. Y de esa manera, entonces, nosotros vamos a iniciar con una oración. Acompáñenme a orar, por favor. Oramos. Nuestro Padre santísimo y bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos, por favor, Padre Santo, solicitar en esta oportunidad el cumplimiento de tu bendita promesa acerca de tu Santo Espíritu. Has prometido, Señor, por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, que enviarías tu Espíritu para que nos hiciera conocer todas las cosas que son según Cristo, verdad y vida. Por favor, Señor, envía tu Espíritu. Dirige nuestras mentes y corazones. Exalta a Cristo delante de nuestros ojos para que le veamos tal como es y seamos transformados de gloria en gloria a la imagen y semejanza de Cristo nuestro Señor. Te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a abrir nuestras Biblias, Marcos capítulo 4, y vamos a comenzar a leer en el versículo número 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Noten que el mar es el lugar en donde, no solamente en esta ocasión, sino que previamente, incluso en la elección de sus discípulos, vemos a Jesús. Recordemos que Jesús había dicho que Él había venido y llamaba a los discípulos para convertirlos en pescadores de hombres. Pues bueno, aquí tenemos a Jesús dando el ejemplo, pescando hombres, lanzando la red del reino celestial cerca del mar, precisamente ahora por medio de parábolas. Sigue diciendo: y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Vamos a ver qué es lo que le decía. Atención. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar.
Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo, y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa esta enseñanza? ¿Cuál es la lección fundamental de la parábola del sembrador? Atención, toda la parábola, tanto la forma en la que la parábola está escrita, como su consecuente explicación que Jesús mismo nos va a dar, la mayor extensión textual, tanto en la parábola como en la explicación, tratan acerca de los peligros, las circunstancias, las situaciones en las cuales la parábola, o mejor dicho, la semilla sembrada no da fruto. La mayor extensión textual entonces versa acerca de los problemas, los obstáculos que se pueden presentar para que la palabra no dé fruto. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos en cuáles son esas circunstancias que hacen que la palabra de Dios no dé finalmente su fruto deseado. Ahora, antes de enfocarnos en esto, hay una lección que es necesaria resaltar y aprender. ¿Cuál es esa lección? A ver, una pregunta. Jesucristo nos va a decir, cosa que vamos a comentar y a meditar posteriormente, Jesucristo nos va a decir que la palabra es la semilla sembrada. En otras palabras, la simiente, la semilla que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Ahora bien, la palabra de Dios, atención por favor, la palabra de Dios no determina ni produce el terreno. Cuando la palabra es sembrada, ya encuentra diferentes tipos de terreno. Y esto es fundamental que nosotros podamos reconocerlo, porque la grandísima pregunta debe ser propuesta. La pregunta es, ¿qué cosa sucede primero? ¿Oír la palabra para llegar a ser un tipo de terreno, o la persona en su corazón es ya un terreno en el momento en que oye o escucha la palabra de Dios? ¿Cuál sería, según la parábola que nosotros estamos aquí escuchando, cuál sería la respuesta correcta? ¿Será que la palabra que se oye produce el tipo de corazón que la va a oír, o la persona antes de oír la palabra de Dios ha sido ya hecho un tipo de terreno por influencias pasadas, de manera que la palabra cuando se oye ya cae en un tipo determinado de terreno? ¿Cuál es la correcta interpretación según la forma en que la parábola del sembrador está escrita? Pues según la parábola, la persona al momento de oír la palabra de Cristo es ya un tipo de terreno determinado y decidido. Y la pregunta es, ¿y cómo entonces se llega a ser ese tipo de terreno antes de oír la palabra de Dios? ¿Cómo se llega a ser ese tipo de terreno? Si eso sucede antes de oír
la palabra de Dios. Mis amigos, por esa razón nosotros tenemos que entender la obra del Espíritu Santo que opera de manera inconsciente por medio de influencias visibles o invisibles en el corazón de los hombres para atraerlos a Cristo y despertando su conciencia, producir en ellos arrepentimiento si no se resisten a esta atracción ejercida universalmente sobre todos los hombres. La misma inteligencia divina que obra en las cosas de la naturaleza está constantemente obrando en los corazones de los hombres por medio de influencias visibles o invisibles para intentar atraerlos a Cristo, para que se conviertan de los vanos placeres del mundo a las únicas dos cosas que producen paz y descanso: la gracia de Cristo y el gozo de la santidad. Si el ser humano no resiste esta atracción del Espíritu que opera en cada corazón con la finalidad de llevarnos cerca de la cruz, entonces al momento consciente de oír la palabra de Cristo, el corazón será un buen terreno donde la semilla puede producir fruto abundante. Pero si ante las influencias del Espíritu Santo con las cuales Cristo busca atraernos hacia la cruz para despertarnos la conciencia y producir arrepentimiento, si esas influencias son resistidas, si esos impulsos que Cristo siembra en el corazón para que el hombre anhele lo que es bueno, mejor, y anhele una reforma de su vida, si esos impulsos, si esas influencias que Cristo lleva a cabo en cada corazón antes de oír de manera consciente la palabra son resistidas, entonces para el momento en el cual la palabra sea oída de manera consciente, el corazón será un terreno como el terreno junto al camino, será un pedregal o será un terreno de espinas que vayan posteriormente a ahogar la palabra de Dios. ¿Te das cuenta lo importante que es comprender esto? Por eso Jesús le decía, por ejemplo, a los fariseos y escribas que no escuchaban su palabra. Por eso Jesús les va a decir cosas como esta. Por ejemplo, en Juan capítulo número 8, mira esto, mira este versículo. Juan capítulo número 8, versículo número 47. Presta atención a estas palabras de Jesús. Mira lo que está sucediendo aquí. Mira lo que Jesús le dice a las personas que en el Evangelio de Juan son sus detractores, son sus enemigos, que no escuchan su palabra. Mira lo que Jesús les va a decir. Vamos a leer desde el versículo número 46 para tener un contexto. Juan 8, 46 al 47. Mira lo que va a decir. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Fíjate la pregunta que Jesús está diciendo. ¿Por qué vosotros no me creéis si digo la verdad? Ahora mira la respuesta que Jesús mismo se da ante la pregunta formulada. Él mismo va a responder la pregunta. Y mira la respuesta de Jesús al por qué ellos no creen en Jesús. Mira la respuesta de Jesús. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. A ver, pregunta, según este versículo, ¿qué sucede primero? Según este versículo, uno oye la palabra de Dios para llegar a ser de Dios, o primero uno tiene que ser de Dios para oír la palabra de Dios.
según lo que Jesús está diciendo aquí, es necesario que primero la persona sea de Dios para poder oír la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿y entonces cómo es que una persona puede llegar a ser de Dios para que pueda oír la palabra de Dios? Si yo pensaba que primero se oía la palabra para poder llegar a ser de Dios. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo enseñar con la parábola del sembrador y con lo que, por ejemplo, le dijo aquí a sus enemigos o detractores en Juan capítulo número 8? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el punto de la enseñanza? Voy a leer una cita. ¿Ok? Voy a leer una cita que se encuentra en el libro Deseado de todas las gentes. ¿Ok? Deseado de todas las gentes, página número 40. Que en el Deseado de todas las gentes es el capítulo número 5, la dedicación, y nos dice lo siguiente en la página número 40. Atención con esta lectura porque es verdaderamente clave para entender lo que está queriendo Jesús enseñar con la parábola del sembrador y lo que, por ejemplo, hemos citado de Jesús diciéndose en Juan capítulo número 8, versículo 47. Atención con esto. Dice así. Por la vida y la muerte de Cristo, los pensamientos de los hombres son puestos en evidencia. Desde el pesebre hasta la cruz, la vida de Jesús fue una vocación de entrega de sí mismo y de participación en los sufrimientos. Reveló, fíjate, la vida de Cristo reveló los propósitos de los hombres. Nota que la vida de Cristo pone al manifiesto, pone al descubierto los propósitos ya existentes de los hombres. Lo que la vida de Jesús va a hacer es descubrirlos. Ahora escucha esto. Mira lo que va a decir aquí. Jesús vino con la verdad del cielo y todos, en inglés dice, todos los que estaban escuchando, porque aquí en español, en la traducción que estoy leyendo, dice, y todos los que escucharon, pero en inglés, en el texto original no dice todos los que escucharon. Dice, Jesús vino con la verdad del cielo y todos los que estaban escuchando la voz del Espíritu Santo fueron atraídos a Él. ¿Te das cuenta lo que está sucediendo? Según el texto, los que estaban ya escuchando la voz del Espíritu Santo, cuando escucharon a Cristo, fueron atraídos a Él. Los que estaban oyendo la voz del Espíritu, al ver y oír a Cristo, procedieron a seguirle. ¿Te das cuenta lo que está sucediendo? Antes del encuentro consciente con Cristo, hay una obra inconsciente que el Espíritu Santo lleva a cabo en los corazones y aquellos que hayan estado oyendo la voz del Espíritu y cediendo a su influencia, en el momento en que oyen la palabra de Cristo de manera consciente y se dan cuenta que es Cristo el que los estaba atrayendo, entonces se convierten en sus discípulos. Es decir, son terreno que da fruto en abundancia cuando la palabra tiene contacto con ellos. Pero aquellos que no estaban oyendo la voz del Espíritu, mira cómo continúa la cita, escucha esto. Los que se adoraban a sí mismos pertenecían al reino de Satanás. En su actitud hacia Cristo, todos iban a demostrar en qué lado estaban. Y así cada uno pronuncia juicio sobre sí mismo. Por esa razón Jesucristo enseña en parábolas.
porque la parábola es la palabra de Dios presentada por medio de ilustraciones comunes de la vida que atraen y producen discipulado en aquellos que en las ocupaciones comunes de la vida habían ya estado oyendo la voz del Espíritu, sintiendo sus influencias visibles e invisibles, y cuando escuchan la parábola proceden al discipulado. Son terreno fértil que da fruto en abundancia. Pero los que se estaban adorando a sí mismos, que pertenecían al reino de Satanás, que en las ocupaciones comunes de la vida, en vez de estar oyendo la voz del Espíritu y cediendo a su influencia, se resistían y esforzaban y crecían y fortalecían su amor propio, su egoísmo, su mentalidad satánica de solo servicio a sí mismo, de egoísmo, de pura egolatría. Entonces, cuando escuchan la parábola, no ven nada en la parábola. No les despierta la parábola ninguna conexión espiritual. No les despierta la parábola ninguna motivación de seguir la palabra de Cristo y profundizar en las enseñanzas del maestro. La parábola no despierta nada de eso, porque solamente muestra la parábola que estos han sido adoradores de sí mismos, pertenecen al reino de Satanás, y por tanto lo que la parábola hace es cerrar ante ellos la enseñanza de Cristo, que si hubiesen cedido a ella, los convertiría en discípulos. La parábola no evoca nada, la parábola no continúa ninguna influencia del Espíritu Santo en ellos, porque la influencia previa del Espíritu, que debía haber sido sentida y que debía en la voluntad haber cedido a ella en las ocupaciones comunes de la vida y en el contacto con la naturaleza, como el Espíritu Santo fue rechazado previamente, entonces la palabra de Cristo que se oye no evoca nada, no despierta nada, lo que produce es rechazo. Y entonces así la semilla es ahogada, la semilla es arrancada por Satanás, o la semilla es sencillamente sembrada en un lugar que no tiene raíz, y entonces no produce discipulado, sino que produce precisamente condenación. Por eso, mis amigos, por eso nosotros entendemos lo que el autor de Hebreos nos dice en Hebreos capítulo número 4, versículo número 12, donde se nos dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, la cual penetra, parte, divide, discierne las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Cuando la palabra llega, ya hay intenciones en el corazón, y la palabra, al llegar y tener contacto con la conciencia, revela lo que eran ya esos propósitos. Allí en el corazón, que previamente ha ido cediendo a la influencia del Espíritu Santo, hay deseo de oír, hay deseo de hacer la voluntad de Dios. En ese, la palabra de Cristo produce fruto, porque cuando llega, la palabra revela que hay deseo de hacer la voluntad de Dios, y entonces conoce la doctrina de Dios y la sigue. Mientras que la palabra, cuando parte y penetra en el corazón, si encuentra ya en el corazón pensamientos, motivos
de rechazo de un corazón que previamente se ha resistido, ha rechazado la influencia del Espíritu Santo, que debía prepararlo para oír conscientemente la palabra de Cristo. Si en ese corazón no hay deseos de oír, sino que hay deseos de rechazo, de adorarse a sí mismo, de hacer su propia voluntad, cuando la palabra de Cristo entra en contacto con esa conciencia, será rechazada. Ese es el punto de la palabra de Cristo en la parábola del sembrador. La palabra no produce el terreno. El terreno ya es en el momento en que la palabra llega. Por esa razón, mis amigos, nosotros debemos siempre prestar atención a todo rayo de luz, a toda influencia del Espíritu Santo, para que la palabra de Cristo no sea rechazada, sino que produzca fruto en nosotros. Por esa razón es peligroso rechazar la voz del Espíritu Santo cuando comunica un presente deber en la vida. Por esa razón todo rayo de luz necesita ser recibido, aceptado, para que la palabra de Cristo produzca fruto en abundancia. Vamos a continuar. Mira lo que dice aquí. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están por fuera, o a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Sigue diciendo. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. A ver, ¿qué significa esto? ¿Será que entonces el propósito de las parábolas es encerrar la verdad de Cristo para que solamente sea destapada y encontrada por los insiders, por aquellos que están dentro del círculo privilegiado, mientras que los outsiders, los que están fuera, no entiendan y se pierdan? ¿Será que eso es lo que Jesucristo quiere? No. Precisamente debe entenderse el punto en el que estábamos meditando anteriormente. Porque si no se comprende eso, entonces las palabras de Jesús parecen arbitrarias para determinar de antemano quién se salva y quién se pierde. Las palabras de Jesucristo aquí no son arbitrarias. Lo que las palabras de Cristo están revelando es que precisamente aquellos que habían cedido previamente a la influencia del Espíritu Santo, que por medio de influencias visibles o invisibles, de manera inconsciente, nos estaban atrayendo a Cristo, aquellos que habían cedido a eso, cuando escuchan la parábola de Jesús, las parábolas les evocan esa misma cosa que ellos estaban sintiendo. Ellos reconocen en la parábola la enseñanza que había previamente preparado el corazón. Y entonces despierta en ellos la vida de Cristo, que va limpiando y purificando el alma para recibir así perdón restaurador, perdón que restaura y convierte todo el ser. Mientras que aquellos que ante la influencia del Espíritu Santo se habían resistido, que habían resistido la influencia del Espíritu que procuraba guiarlos a la cruz, cuando escuchan la parábola, no ven nada. La parábola para ellos representa nada, porque no evoca, no despierta aquellas lecciones espirituales que habían estado aprendiendo o a las que habían estado cediendo antes de oír la palabra de Cristo de manera consciente. Y entonces la parábola lo que hace para ellos es ser finalmente instrumento de juicio que manifiesta que el corazón no tenía propósitos ni pensamientos de querer hacer la voluntad de Dios. La parábola se convierte en instrumento de juicio que muestra que ellos
por haber resistido a la influencia del Espíritu, son como el terreno junto al camino, como las espinas o como los pedregales. De eso se trata. Y es exactamente lo que va a significar la parábola de Cristo que termina con la lección en el versículo número 25. A ver, nos vamos a saltar para volver atrás en breve. En el versículo 25 de Marcos 4 se dice: porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Cómo se entiende esto? A ver, porque al que tiene se le dará. ¿Qué es lo que tiene aquel a quien se le da? Tiene disposición de oír. Es un terreno fértil. Tiene pensamientos de hacer la voluntad de Dios en el corazón. Y cuando la palabra de Cristo llega, revela el tipo de terreno que es, revela las intenciones del corazón y se le dará, se le da fruto, produce fruto. Pero aquel que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Aquel que no tiene, ¿qué? Aquel que no tiene disposición de oír. Cuando la palabra de Cristo llega, aún ese poquito de sensibilidad al Espíritu que quedaba se le quita, y la palabra de Cristo termina por medio del ministerio del Espíritu siendo para él convicción de juicio. Ese es el punto. Eso es lo que se está enseñando aquí. Ahora vamos a seguir leyendo. Así. Versículo número 13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Por eso es que esta parábola del sembrador es fundamento para entender las demás. Porque él dice, a ver, si ustedes no entienden esta, ¿cómo van a entender las demás? Porque es una parábola que representa un principio hermenéutico para entender cómo opera la palabra de Cristo en otras parábolas y en su ministerio. Sigue diciendo, escucha esto. Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Una pregunta. ¿Usted cree que Jesucristo, a ver, según lo que dijo en Juan, por ejemplo, cuando Jesucristo dice, nadie quita lo que el Padre ha puesto en mi mano, y todo aquello que el Padre me dio, yo le resucitaré en el día postrero? Todo aquel que el Padre ha traído viene a mí y cree en mí para que yo le resucite en el día postrero. Yo soy el pan que da vida al mundo. Una pregunta, ¿tú crees que aquel que el Padre dirige a Cristo va a permitir que el enemigo venga y le robe la palabra sembrada o la semilla sembrada? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Estas son personas, mis amigos, que cuando oyen con reservas, que cuando oyen ya previamente han resistido la influencia del Espíritu, y cuando oyen ya con rechazo, y la palabra que están escuchando, Satanás se las lleva. No produce fruto. Sigamos leyendo, dice, estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí. La pregunta es, entonces, ¿qué es lo que produce la raíz? Si no es la semilla que está siendo sembrada, porque debía tener raíz en sí, para que la semilla pudiese afianzarse. La pregunta es, ¿qué es lo que produce raíz? Nuevamente, la influencia previa del Espíritu Santo, que por medio de influencias visibles o invisibles, nos guía, nos atrae a Cristo. Pero esta influencia puede ser resistida. Si el pecador la resiste, entonces cuando escuche la palabra de Cristo de manera consciente, la va a rechazar.
Pero si el pecador no se resiste a esta influencia que por medios invisibles o visibles está influyendo en él para acercarlo a Cristo, cuando escuche la palabra de Cristo, entonces su conciencia será despertada, percibirá su propia condición, se producirá en él arrepentimiento y procederá a la cruz para tener vida y vida que viene de Dios. Porque si no, entonces esto sería una enseñanza de preelección, de predeterminación, que estaría enseñando a manera de calvinismo el Señor Jesucristo, en donde existe una doble predestinación, una doble elección, de que Dios eligió en un tiempo muy antes de la creación y de la existencia humana. Dios escogió ya a quienes va a salvar y a quienes no va a salvar, de manera que hay elegidos para vida y hay elegidos para muerte. Y entonces la palabra de Cristo lo que está haciendo es sencillamente, según Juan Calvino y la doctrina calvinista, la palabra de Cristo en forma de evangelismo lo único que está haciendo es poner de manifiesto lo que ya es. Pero escuchen una cosa, lo que ya es se pone de manifiesto no por una elección previa de Dios, que elige para salvación o para perdición. No. Lo que se pone de manifiesto en las personas cuando se oye conscientemente la palabra de Cristo es la forma en la que las personas habían estado respondiendo a las influencias del Espíritu, que es una obra universal que se hace y se opera sobre cada corazón de la faz de la tierra, en busca de llevarnos a Cristo y ser atraídos por Él. Porque si no, entonces sería calvinismo, sería doble predestinación, doble elección. Entonces sigue diciendo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. No tienen raíz en sí. Las influencias previas del Espíritu Santo fueron resistidas y entonces cuando la palabra llega, no produce discipulado. Discipulado que permanece. Y la pregunta es, ¿cómo permanece el discipulado? ¿Qué es lo que Jesús enseña en Juan capítulo número 8? Si vosotros oís mi palabra y permanecéis en ella, seréis verdaderamente mis discípulos. El que oye y permanece en la palabra es verdaderamente discípulo. El punto siempre es la palabra de Dios. Y sigue diciendo, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Usted cree que estas personas solamente sintieron los afanes de la riqueza de este siglo, los engaños de las riquezas, solamente los sintieron cuando escucharon la palabra? ¿Por primera vez? ¿De manera consciente? No. Por medio de los afanes de la riqueza, los afanes de este siglo, han ahogado la influencia del Espíritu Santo previa constantemente. Y sucede lo mismo con la palabra. Ahora, dice así, versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué cosa es la palabra? A ver, vamos a mirar. ¿Qué cosa es la semilla como palabra de Dios? O al revés, ¿qué cosa es la palabra de Dios? ¿Cuál simiente? ¿Cuál semilla? ¿Qué cosa es? A ver, yo voy a leer para ustedes una cita extraordinaria. No tiene otro nombre, es una cita gloriosa que se nos comparte en Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo número 2, y es la página número 20. Página número 20. Mira lo que va a decir. La palabra de Dios es la simiente, la semilla. La palabra de Dios es la simiente. Cada semilla tiene en sí un poder germinador. En ella está encerrada la vida de la planta. Así hay vida en la palabra de Dios. Cristo dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El que oye mi palabra y cree en al que me ha enviado tiene vida eterna. Ahora mira cómo
se hace la aplicación aquí. Atención, aplicación del espíritu de profecía sobre el significado de la palabra de Dios como semilla. Escucha esto. En cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder, la vida misma de Dios por medio de los cuales pueden cumplirse el mandamiento y la promesa. Aquel que por la fe recibe la palabra está recibiendo la misma vida y carácter de Dios. ¿Dónde va el poder? ¿Dónde va el poder de Dios para que lo que la palabra de Dios dice en forma de mandamiento o de promesa sea cumplida? ¿Dónde se encuentra el poder? En la palabra. ¿Cuál es la clave? Oír la palabra. El que oye la palabra atentamente, el que mezcla la palabra con fe, el que rinde su voluntad a la palabra produce en él el mismo carácter y la vida de Dios. Eso es exactamente lo que va a decir a continuación. Escucha, dice así: cada semilla lleva fruto según su especie. Sembrad la semilla en las debidas condiciones y desarrollará su propia vida en la planta. Recibid en el alma por la fe la incorruptible simiente de la palabra y producirá un carácter y una vida a la semejanza del carácter y la vida de Dios. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es viva. Y la pregunta es, ¿por qué la palabra de Dios es viva? Porque lleva la misma vida y el poder de Dios para que el que oye la palabra con fe y rinde su voluntad ante ella, la palabra de Dios que lleva la vida misma y el poder de Dios produzca en nosotros la obra para la cual se está pronunciando. Por eso la palabra no vuelve vacía, porque la palabra lleva el poder, la vida misma de Dios para que el que la oye, ¿qué cosa se va a producir en él? El que la oye con fe, el que cede con su voluntad ante ella. ¿Qué cosa sucede en aquel? Se produce el mismo carácter de Dios por el poder de la palabra que produce su obra en nosotros. Atención, no es la disciplina humana, no es el poder humano, no es la autodeterminación humana que produce una vida de obediencia a Dios. Lo que produce la obediencia, lo que produce el fruto, lo que produce un carácter a la semejanza de Cristo, es el poder de la misma palabra cuando se oye con fe y se cede la voluntad ante ella. Esa es la razón de las parábolas que continúan, que siguen a la parábola del sembrador. Leamos. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? Versículo 21. ¿O debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa esto? Pues precisamente está significando que el ministerio de Cristo que los hombres están viendo y que su respuesta, la respuesta humana ante ese ministerio está en este momento en secreto, va a ser manifestado. Nuestra respuesta ante el ministerio de Cristo, que es la luz del mundo, va a ser revelada en juicio. Nuestra respuesta ante el ministerio de Cristo hoy es un secreto. Nuestra respuesta ante la palabra de Cristo hoy es un secreto, pero va a ser manifestado en juicio. ¿Cuál fue la respuesta del corazón ante la luz de Dios que vino al mundo? Sigamos leyendo. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? A ver, cuidado con cómo oyen, porque oír para algunos puede significar juicio. ¿Por qué para algunos puede significar el oír juicio? Muy sencillo, porque al oír manifiestan lo que había en sus corazones
en relación con esa influencia del Espíritu Santo que inconscientemente los había estado preparando para el momento de oír la palabra de Dios, y entonces al oír la palabra manifiestan si cedieron a la influencia del Espíritu o la rechazaron, para que la palabra al momento de oír reciba cosecha abundante, fruto abundante, o sea para condenación de aquel que ahora la oye. Sigamos leyendo, dice así, versículo número 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. ¿Cuál es el mensaje central de esta parábola? A ver, el sembrador siembra la semilla. Él sabe cómo esa semilla crece. Él puede explicar cómo de un pequeño granito que cae a tierra brota luego una planta, un organismo viviente que produce fruto. ¿Cómo se explica que una planta, un árbol, comience y llegue a ser a partir de una cosa que parece muerta, que incluso la gente la muele para llevarla a la boca y comerla? ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo se explica eso? No se explica. Nadie ve la mano que desciende del cielo para levantar la carga. Nadie ve la luz descender del cielo que resplandece en el alma y alumbra para vida eterna. Nadie puede entender cómo es que una vida produce un carácter a la semejanza de Cristo. Nadie puede explicarlo. Nadie puede entender el lugar del ser humano donde el Espíritu pasa el switch y hace clic para que la persona se convierta y sus deseos sean hechos nuevos y sea una nueva criatura. Nadie puede entender cómo sucede. Pero sucede de la misma forma y con la misma naturalidad en que una semilla, sin que el sembrador sepa cómo, produce fruto, produce una planta que da vida y sostiene la vida aún de otros. Es un milagro del Espíritu. Por eso, no somos nosotros los que controlamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de usarnos y controlarnos a nosotros. Él hace la obra, Él dirige la conversión, Él sabe lo que hace. Nosotros solo debemos ceder, decir sí a todo rayo de luz, a todo presente de ver, a toda cosa que el Espíritu Santo nos muestre y nos guíe y nos conduzca para que seamos llevados a la cruz en arrepentimiento y recibir vida de Cristo. Sigamos leyendo. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El reino de Dios, aquí se está aludiendo, ¿recuerdas al árbol de Daniel capítulo número 4, el árbol de Nabucodonosor que representaba el reino de Babilonia, que servía de cobija, de asiento, de alimento, de sustento para los otros reinos e imperios de la tierra? Bueno, aquí está hablando del reino de Dios. El reino de Dios comienza como algo pequeñito, comienza como algo imperceptible. El reino de Dios comienza con influencias invisibles o visibles, influencias pequeñas del Espíritu, pero que luego produce una obra tan radical, tan impresionante, tan grande, hasta llegar a ser un reino sempiterno para los santos del Altísimo. Así el reino de Dios comienza en
el profundo secreto del corazón, que no se resiste a la gracia que lo atrae, sino que dice: sí, Señor, quiere ser reformado, quiere ser bueno, quiere una vida nueva. No se resiste a la influencia y entonces va creciendo y va creciendo hasta llegar a ser un reino real sobre la tierra, constituido por súbditos de todas las naciones, que así obraron o que así respondieron ante la influencia del Espíritu Santo para llegar a ser pueblo santo del Altísimo, que sea mostrado ante el universo como una cosecha grandiosa para la gloria de Dios. Y terminamos nuestro comentario leyendo los versículos 33 en adelante, que dicen: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que la parábola es un instrumento para que la gente oiga conforme a lo que puede oír? La pregunta es: ¿qué determinó la capacidad de oír? ¿Qué cosa determinó la capacidad de oír la parábola? La respuesta previa a la influencia del Espíritu Santo que obra sobre todos los corazones del mundo. Siendo Jesús la luz que alumbra a todos los hombres que nacen en este mundo, pero de la respuesta a esa influencia visible o invisible del Espíritu que nos atrae a Cristo, depende la capacidad de oír la parábola en el presente. Sigue diciendo: y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Por qué les declaraba todo? Porque ellos habían dicho sí, ellos no se habían resistido, ellos habían cedido a la influencia del Espíritu Santo, y la parábola había despertado en ellos precisamente esos deseos, motivos que el Espíritu Santo ya estaba trabajando de hacer la voluntad de Dios, y en ellos produjo fruto, en ellos produjo discipulado. Y entonces a ellos Cristo les revela toda la palabra sin símbolos ni parábolas, para que ellos sigan creciendo de gloria en gloria. Mientras que aquellos que habían resistido la influencia previa del Espíritu Santo, la parábola les cayó como juicio, les cayó como rechazo, ellos no quisieron oír, ellos entonces al oír la parábola no les evoca nada, no les despierta nada, las rechazan, y entonces la enseñanza de Cristo destinada para ellos se queda en mero símbolo que no procede a discipulado. De esto se trata, mis amigos, de esto se trata. Habiendo dicho esto, mis queridos amigos y hermanos, y esperando que usted haya sido edificado en esta oportunidad, nos despedimos de ustedes diciéndoles en esta hora: Dios les guarde, Dios les muestre su misericordia, brille delante de ustedes y que ustedes reciban paz. Es el deseo de su servidor en Cristo, Manuel Ospino, que les dice en esta oportunidad: bendiciones. Chao, chao.